Confiando en que estén con mucho ánimo y mucha paz. Hoy quiero compartirles el sexto mensaje de este taller bíblico. Conócete a ti mismo. Los que hayan perseverado en estos mensajes y lo sigan haciendo, seguramente van a obtener un buen fruto de ello, porque la palabra siempre da fruto. Y si está muy concentrada en un aspecto tan importante en la vida como es el conocernos a nosotros mismos, nos va a dar buenas luces para la toma de decisiones y para el trato con nuestro prójimo y para la percepción de la vida de una manera más clara. Así que perseveren en el nombre de Jesús, quien es el humilde de corazón. Mateo 11:29. Vamos a proclamar este sexto mensaje que lleva por nombre cómo amarse a sí mismo. Y esta deducción del amor a sí mismo viene de las propias palabras de Jesús, las que nos transmiten varios evangelios, pero les voy a leer el evangelio de San Mateo, capítulo 22. Está entre los versículos 34 y 39, donde uno de los fariseos, que era maestro de la ley, para tenderle una trampa a Jesús, le preguntó cuál era el mandamiento más importante de la ley, y Jesús respondió: amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Pero hay un segundo parecido a este que dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ese amor a sí mismo es una de las principales equivocaciones que se han concebido, porque se confunde el amor a sí mismo con el egoísmo, cosa totalmente distinta. Pero antes de abordar el egoísmo y el amor en sus definiciones, vamos a entender que para amarnos a nosotros mismos, en principio, hay que dejarnos amar. Hay que dejarnos amar. Decía San Juan Bosco que la primera felicidad de los niños era saberse amados. Y eso nosotros pudimos experimentarlos también cuando éramos niños. El hecho de sabernos amados por nuestra familia, por nuestra madre, por nuestro padre, la abuelita, nos daba felicidad, sin duda alguna. Y esa actitud del niño probablemente se vaya perdiendo cuando entran las desconfianzas en la persona adulta, y entonces ya no se deja amar, ya no se deja ayudar, y entonces ya no se ama a sí misma, empieza a tener una separación de esa gracia que Dios nos transmite, de su amor a través de las personas, de los acontecimientos, de la naturaleza día con día. Por eso les voy a leer este texto, que está hasta aquí al final, de la primera carta del apóstol Juan, una del capítulo 4, otra del capítulo 5, 7, 8 y 3 respectivamente. Nos dice el apóstol Juan que en esto hemos conocido lo que es el amor, en que Jesús ha dado su vida por nosotros. Es decir, que Él nos amó también primero. No nosotros primero a Él, sino Él nos amó antes
y sin reservas y sin limitaciones, tanto que dio su vida por nosotros. Y termina diciendo Juan el apóstol, también nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Porque cuando alguien se deja amar, entonces esa gracia de la presencia de Dios habitando en la persona no puede sino amar, no puede sino también ser amor. Por eso en Gálatas 2:20 nos afirma contundentemente el apóstol Pablo que Jesús nos amó y dio su vida por nosotros. Lo escribió en primera persona. Me amó y dio su vida por mí. Me amó y dio su vida por mí. Y en otro texto de la primera carta de Juan nos dice que nosotros amamos porque Él nos amó primero. O sea que el amor tiene una procedencia, tiene un origen, tiene una fuente, así como la vida, así como la verdad. Es una persona, ¿verdad? Es nuestro Padre. De Él proviene el amor y porque nos ha amado, entonces podemos nosotros amar. Por eso el niño pues no pone murallas, no pone obstáculos, no pone resistencias al amor. Si él es amado, tiene la gracia de ser amado desde pequeño, va a poder también hacer lo mismo que a él le hicieron, ¿verdad? Amar, y se va a dejar amar, se va a dejar corregir, se va a dejar enseñar, se va a dejar alimentar, se va a dejar compartir, vivir y conocer. Pero bueno, hay casos en los que esa expresión del amor no llega tan tempranamente. Me refiero a las personas que no recibieron amor de parte de sus padres, sino más bien fueron maltratados o abandonados. Allí ya es una situación en donde ellos podrían decir, pues yo no amo porque a mí no me han amado. Sin embargo, Dios muestra su amor de distintas formas y a todos nosotros. Si bien hay quien ha sido abandonado por sus progenitores, recordemos que el mismo Dios dice, aunque tu madre, que es cosa muy difícil, te abandonara, yo no te olvido, te tengo tatuado en la palma de mi mano. Entonces, el mismo Dios nos va a hacer llegar su amor de muchas maneras. Y el tiempo no es un obstáculo tampoco para el encuentro con esa gracia. Porque nunca va a haber quien ignore que Jesús hizo suyas sus dolencias, hizo suyo su sufrimiento, hizo suyos esos abandonos, esos maltratos. Cosa real, historia verdadera. A eso vino Jesús, porque la forma en que Jesús nos amó, dando la vida y teniendo el poder de ser Él mismo la fuente de la vida, es porque hizo suyo todo aquello que a nosotros nos ha dañado, para que ya no esté en nosotros, para que ya no nos destruya. Y su sacrificio en la cruz es prueba de ello. Es ese sitio donde emana la gracia propagándose de generación en generación, de vida tras vida. Y a cada uno nos va a ir tocando. A nadie va a esquivar, a todos nos tiene en su cometido. Algunos podrán decir que se convirtieron o que lo conocieron a los 60 años o a los 40 o a los 70 o a los 10 o al año. Pero en realidad Él ha estado presente en cada día. Su mirada por nosotros no ha estado ausente un solo día. Aunque no lo alcancemos a comprender, porque somos cosas suyas, somos pertenencia suya. Entonces, ocurre que llegamos al encuentro con Jesús, llegamos a percibir su amor,
a conocer su sacrificio, pero como hemos guardado esos resentimientos hacia el padre o hacia tu mamá o hacia tu vecino, abuelo, jefe, cónyuge, lo toma uno como pretexto para no dejarnos amar. Cuando alguien nos hace daño y no sanamos ese mal, puede producir una cerrazón, y entonces sí que no nos vamos a dejar amar. Entonces sí que vamos a enfurecernos, ¿verdad?, con la vida, y vamos a maltratarnos a nosotros mismos y a maltratar a los demás. Por eso debe dejar en claro con estas citas bíblicas que el primer acto para amarnos a nosotros mismos es simplemente dejarnos amar. Lo difícil, lo sufriente que hayamos vivido, tenemos un canal de evacuación, tenemos una salida, tenemos una luz a donde acudir. Todos esos daños, entregarlos a Cristo. Cuando hablamos de abandonarnos a Él, es dejarle justamente esas situaciones que no podemos nosotros vencer o destruir, pero que tampoco debemos cargarlas porque nos destruyen. Un abandono, ¿qué hacer con él? Entregárselo a Jesús. Ya lo hemos dicho en otros mensajes. Porque el que huye de sí mismo no puede recibir la gracia de Dios. Es como aquel que en su cumpleaños lo van a felicitar a su casa y le llevan regalos, pero si no está en su casa no va a haber festejo ni va a haber regalos. Tenemos que estar en nosotros mismos, volver. Y la forma de volver ya vimos que es entregando a Jesús todas esas vergüenzas, esas faltas, esos sufrimientos, porque es su voluntad y es tanto su amor y es tanto su poder que Él sí puede hacer cosa buena con ellos. ¿Cuál cosa buena? El acto triunfante del amor, el vencer todo mal mediante su sacrificio. Así tenemos entonces que el amor que la Biblia nos revela tiene que ver con la unidad y tiene que ver con la voluntad. El amor, antes que un sentimiento, antes que un pensamiento, es una decisión. Por eso voy a leerles este texto que es maravilloso, es muy revelador, y aquí pueden encontrar la definición del amor. Está implícita. Me refiero al Evangelio del Apóstol Juan, capítulo 17. Pueden leer todo el capítulo, pero les voy a destacar los versículos 21 y 23. Padre, dice Jesús ya en una oración solemne, ya se acercaba el momento de su pasión y está haciendo una oración solemne donde reúne a sus discípulos. Se está más que despidiendo, consagrándolos al Padre y consagrándose él mismo a la misión que le encomendó. Padre, te pido que todos sean uno, lo mismo que lo somos tú y yo. Fíjese ese plano de igualdad, ese plano más bien de unidad. No somos iguales con las mismas caras, con los mismos habilidades, con los mismos dones, pero podemos ser uno, que es cosa infinitamente mayor, porque al ser uno participamos de todos. Los que son iguales no pueden participar de nadie, más que de sí mismos. Padre, te pido que todos sean uno, lo mismo que lo somos tú y yo, y que también ellos, o sea, todos nosotros, seamos uno en el Padre y en el Hijo y el Espíritu, para que el mundo crea que tú me has enviado. Y vuelvo a insistir, yo en ellos y tú en mí, para que lleguen a la perfecta unidad, donde nadie sea excluido, donde nadie sea rechazado, donde nadie se quede fuera. La perfecta unidad es la que nos recibe a todos, es esa voluntad que nos acoge a todos, que nos reúne a todos.
y así el mundo pueda reconocer que tú me has enviado y que los amas a ellos como me amas a mí. No hay otra medida del amor más que amar sin medida. Dios no ama menos a nadie. Y este texto es para una reflexión muy particular, pero nos está llegando como una gracia inmensa, porque aquí nos revela a Dios que Él nos ama tanto como a su primogénito, como a Jesús. Porque Él no puede amar menos a nadie. La prueba de que nos ama tanto como a su Hijo es que lo envió para que a través de su sacrificio nosotros fuéramos salvos. Nadie da a un hijo por alguien que ame menos. Entonces, en este texto vemos cuántas veces habla Jesús de la unidad, que todos sean uno. Como tú y yo somos uno, que sean uno en nosotros, que alcancen la perfecta unidad. Y esta unidad es el amor, es tener la misma voluntad. Podemos definir entonces al amor desde estos textos bíblicos diciendo que el amor es hacer nuestra la voluntad de Dios para alcanzar esa unidad, hacer nuestra la voluntad de Dios para alcanzar la unidad. Podemos decir que el amor es ser uno con Dios, haciendo su voluntad. Y ya haciendo su voluntad, como hemos visto en los mensajes anteriores, entonces van a nacer esos sentimientos hermosos y esos pensamientos profundos, no antes. Nosotros no podemos esperar que nos nazca un sentimiento bello para poder amar. Nosotros nos basta creer lo que Jesús nos manda, que son los mandamientos propios del Padre, para hacerlos, para vivirlos, para estar en unidad. No esperar a sentir bonito para amar. Cuando un hijo tuyo o un amigo tuyo te traiciona o te abusa de tu confianza, en ese momento no sientes cosa agradable por él, pero lo amas si quieres, al corregirlo, al apoyarlo, al solidarizarte con él. Ya haciendo esa voluntad, entonces nacerá un sentimiento todavía más profundo, más luminoso. También nos dice en su primera carta de Juan, pero en el capítulo 2, 17, que el mundo y todos sus atractivos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo y todos sus atractivos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, el amor es vivir en la unidad haciendo nuestra la voluntad de Dios. Vivir en la unidad haciendo nuestra la voluntad de Dios. Al hacernos uno con todos los demás, vamos recibiendo, sintiendo todos esos dones que tiene cada uno en lo particular. Especialmente vamos recibiendo ese don del Espíritu Santo que nos hace sentir lo inimaginable, que nos hace saber lo más maravilloso que hay, que nos hace experimentar esa luz verdadera. El amor es vivir en la unidad haciendo nuestra la voluntad de Dios. El amor es vivir en la voluntad del Padre que nos lleva a ser uno. Ya ni tiene caso hablar del egoísmo, atendiendo esta definición, pero por no dejarlo pasar y entrar ninguna duda, el egoísmo pues viene de una palabra compuesta, ego, yo, y eísmo, sufijo, que significa tratar sobre el yo, lo cual implica el tener un interés centrado en el yo. El egoísmo lleva al egocentrismo, a sentirse centro de la vida, centro de la familia, centro de todas partes donde uno esté. El egoísmo es posesivo, el egoísmo no recibe gratuitamente nada, sino que todo lo quiere poseer.
entonces se cierra la gracia. Y en ese círculo trata de manipular y de que tanto personas como relaciones como cosas entren en ese círculo ya poseídos por él. Algunos por ignorancia o por debilidad entran, pero tarde o temprano su círculo va a quedar solo, lo van a ir dejando en soledad, porque se van a dar cuenta que no es amor lo que él está dando, que no hay un camino en donde él se encuentra, no hay un destino. El egoísmo es querer ser el destino de todas las personas y cosas que conocemos, que tenemos a la vista. Y nosotros no somos ese destino, el destino es Dios. Nosotros transitamos, somos caminantes, nos acompañamos en ese camino y rumbo a ese destino. Pero una persona egoísta es una persona que no se ama a sí misma, aunque de manera increíble el diccionario define el egoísmo como amarse mucho a sí mismo. No tiene nada que ver con el amor. El egoísmo es ser posesivo de los demás, sentirse el centro de los demás. Es una enfermedad espiritual y muy grave y muy destructiva que, repito, aunque en un momento dado uno esté rodeado de muchas posesiones, en su esfera de acción terminará uno solo, terminará yéndose todos. En cambio, el amor que hace la voluntad del Padre nos va haciendo uno con toda tu familia, va haciendo uno con tus compañeros de trabajo, de escuela, con tus profesores, con tus vecinos, con tus enemigos también. Porque como no necesitas sentir bonito para amar, incluso a aquel que te hace daño lo puedes amar en la corrección o en la intercesión. No es amar lo mal que hace, es amar su dignidad, su ser, que sabemos que está en desorden, que vive en desorden. Y a veces no podemos ni tener trato con la persona o ya está fuera de nuestro alcance, pero interceder por su salvación siempre. Y esa es una forma de amarlo. Por eso en la primera de los Corintios 10:33, Pablo nos dice: así como yo procuro no buscar mi propio interés, sino el de los demás, hagan ustedes también esto, para que sean salvos. Fíjense, sobre todo el interés de los demás que hay que procurar es el de que sean salvos. No solo que llegue a tener una carrera, o que llegue a casarse o no casarse, o que llegue a tener un coche. No, hay que ir a lo más valioso. Hay que ver el destino último de esa persona. Queremos que se salve, queremos que alcance vida eterna. Eso es lo que debemos procurar en una persona. Y eso no se consigue sin conocer y sin vivir, sin practicar la palabra. Dice en palabras del mismo Jesús en Juan 14 y en Juan 15, los que me aman son los que practican los mandamientos. Dice, así como yo practico los mandamientos de mi Padre. En otra parte Jesús dice, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. En Juan 15 dice, los que practican los mandamientos permanecen en mí, así como yo también cumplo, dice, esos mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Todo gira a través de la voluntad. Los mandamientos, también dice la Escritura, no son una carga, no son una imposición, porque somos libres, podemos rechazarlos o no. Son algo tan grande como participar ya de la misma divinidad. Los mandamientos podemos decir que son como una donación de Dios mismo, que Él se está donando con nosotros, brindándonos su voluntad para que la hagamos nuestra. Qué cosa tan maravillosa. Y así permanecer en su ser. Y así permanecer en su ser. Por eso, le repito, el amor tiene que ver con la unidad, tiene que ver con la donación. Y tiene una fuente inagotable. Y esos mandamientos no son una ciencia ininteligible, esos mandamientos son luz pura. ¿Qué mandamientos está refiriendo Jesús?
Todos los mandamientos son en torno al amor. Todos los mandamientos tienen que ver con la unidad. Por ejemplo, un mandamiento básico que está constantemente ejemplificando y enseñando es el perdón. Perdona y pide perdón. Reconcíliate. Claro está, porque si hay resentimientos, si no hay perdón, no hay unidad. Es un principio básico el perdonarse, el que nos perdonemos. Otro mandamiento que conlleva la unidad también pues, es la generosidad. Sé generoso, sé compartido, brinda tu tiempo, brinda tus conocimientos, brinda tu dinero, brinda tus bienes. Si no somos capaces de ese desprendimiento, ¿cómo vamos a aceptar desprendernos de nuestra propia vida? Que va a tener que ser. Otro mandamiento pues, es hacia los padres, el respeto a los padres, el obedecer a los padres, el escucharlos, porque son nuestros ascendientes, porque Dios a ellos les dio la responsabilidad sobre nosotros, sobre nuestra formación, sobre nuestra venida al mundo. Si nosotros no estamos unidos con nuestros padres, si los abandonamos, si no los obedecemos, pues hay una ruptura del tiempo, hay una ruptura generacional, hay una ruptura de la moralidad. Otro mandamiento pues es la misma palabra, difundirla, no callárnosla, mucho menos ignorarla, mucho menos dejar de practicarla. Porque la palabra que es el germen de unidad, la gracia que nos vivifica, no puede estar guardada, no puede estar cerrada, tiene que estar activa, tiene que estar constantemente en todos los aerópagos actuales, las casas, las calles, las escuelas, los centros comerciales, en todos lados. Así son los mandamientos de Jesús, simples. Sé generoso, obedece a tus padres, respétalos, perdona, reconcíliate. Son mandamientos de unidad. Sirve, mandamiento del servicio. Haz tuyas las necesidades de los demás y nunca vas a tener tiempo para quejarte. Entonces, el conocer la palabra nos va a dar conocimiento tanto de los mandamientos, que son donaciones de Dios, de su ser, como nos va a dar conocimiento de las promesas donde está afincada nuestra esperanza, nuestra fe. Nos va a fortalecer. No nos van a poder engañar las ideologías de este mundo, que ya vimos que desde el comienzo están tratando de dispersar nuestra mente y nuestro corazón, y que aún en mentes brillantes son fáciles presas si no tienen ese conocimiento de la revelación. Finalmente quiero leerles unos textos donde se habla textualmente del amor a sí mismo. En Efesios 5, 28 y 29. Aquí refiere el apóstol Pablo que el que ama a su esposa se ama a sí mismo. Así de simple, así está el texto. ¿Qué es amarse a sí mismo? Amar a tu esposa. Y en consecuencia, ¿qué es amar a sí mismo? Amar a tus hijos. ¿A qué es amar a sí mismo? Amar a tus padres. ¿Qué es amar a sí mismo? Amar a tu vecino. ¿Qué es amar a sí mismo? Amar a todo tu prójimo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre amar al prójimo y amarme a mí mismo? Hay una diferencia. Cuando tú amas al prójimo, estás dando la vida de múltiples maneras. Cuando tú amas a tu esposa, cuando tú le procuras tu bien, de ti están saliendo fuerzas, están saliendo energía, están saliendo esfuerzos, anhelos para procurarle su bien. Lo mismo a los hijos, a los amigos, a los padres, a los compañeros. Cuando tú amas, vas dando la vida. Como dice el apóstol Juan, si ya recibimos la vida divina del mismo Dios, Jesús,
pues, ¿cómo nosotros no vamos a poder darla? Pero entonces, ¿en qué se diferencia del amor a sí mismo? Bueno, que al amarlos, el amor a sí mismo nos va a nutrir la vida, porque la reacción, la respuesta del mismo Dios que ve que amamos al prójimo como Él quiere, nos va a dar bendición, nos va a dar gracia, nos va a dar fortaleza, nos va a dar alegría, nos va a consolar. Y la misma esposa, la que tú amas, te va a responder también con muchas cosas buenas. Te va a responder de una manera más comprensiva, de una manera más tierna, de una manera más cercana. Lo mismo el vecino, lo mismo el compañero de escuela. Tú lo respetas, él te respeta. Entonces hay una reciprocidad entre el amor al prójimo y el amor a sí mismo. Yo al amar al prójimo voy a recibir muchas cosas buenas. Voy a ser amado. Pero todo ese amor hacia el prójimo antes partió del dejarnos amar, del recibir el amor de Dios, de recibir todo lo que somos y lo que tenemos de manera gratuita, en gracia, en gratuidad. No pretender la posesión de las cosas, no pretender acapararnos, no pretender apropiárnoslas, porque entonces ya se rompe esa unidad, ahí ya no hay amor. Esta es la belleza que nos enseña la Biblia en torno al amor a sí mismo. Hay un proverbio, el 19:8, que también nos dice: se ama a sí mismo el que aprende y pone en práctica lo aprendido. El que es sensato, el que tiene sensatez, buen juicio, ese también se ama a sí mismo. Y también en Efesios 5:29 nos dice: si tú te amas una forma de amarte a ti mismo, pues es cuidar tu propio cuerpo, sustentarlo y cuidarlo. Todo lo vamos a valorar en gracia. Y a todo lo vamos a dejar en libertad. No vamos a poseer nada. No necesitamos poseer nada. ¿Por qué? Porque el amor es ser uno. Y siendo uno, podemos participar de todo. En cambio, si arrancamos algo de lo que nos ha sido dado, de lo que tenemos a la vista, finalmente terminaremos por perderlo, porque se rompe esa unidad. Qué importante es entonces, para conocernos a nosotros mismos, el amarnos conforme a estas direcciones que nos da la palabra de Dios. Resumiendo, hay que comenzar amándonos, dejándonos amar. Para amarnos a nosotros mismos hay que comenzar dejándonos amar por el mismo Dios, sabiendo, como ya dijimos en un mensaje anterior, que el principal acontecimiento de nuestra vida, el que tiene más peso, es el que el mismo Jesús ya dio la vida por mí. Ya dio la vida por ti. Ya alcanzamos un valor inimaginable. Y que esa aceptación de nosotros mismos, como dijimos en el mensaje 3, nos lleve a tener un solo corazón, una sola alma con los demás. Entonces, dejarnos amar al prójimo en gratuidad, dejando todo en libertad, no pretender arrancarle a Dios nada de lo que nos ha dado, nada de lo que ha creado, porque en esa unidad se reúne todo lo que hemos llegado a amar y a conocer y lo que aún nos falta. Por eso el amarnos a nosotros mismos implica reconocer el don sagrado de la libertad que nos ha sido dado y a través del cual elegimos la voluntad que hemos de seguir, que sea la del Padre. Hay un pequeño pensamiento con el que termino, que justamente se llama unidad,
Y se los quiero compartir porque cuando Margarita y yo nos casamos, yo leí un pensamiento para ella y ella leyó este pensamiento para todos. Dice así: saberse amado por Dios es saber que todos son amados por Él. Saberse escuchado por Dios es saber que todos son escuchados por Él. Conocer que yo intereso a Dios es conocer que por todos se interesa a Él, de tal manera que tú y yo, que nosotros y todos somos la única meta de amor para Dios, como Él es la única fuente de amor para todos. Así terminamos, amigos. Ojalá perseveren y nos acompañen en el 7º mensaje de este taller bíblico, Conócete a ti mismo. Muchas gracias.